Muchas gracias, Señor Dios de gloria, Dios de amor, de misericordia. Gracias, muchas gracias por amarnos. Gracias por guardarnos, Señor Dios bendito, en el hueco de tu mano. Y lo que está en el hueco de tu mano no hay quien lo arrebate. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu gracia se ha derramado, Padre bendito, sobre nuestra vida. Hoy queremos, Señor Dios, agradecerte, Padre, tu grande misericordia que nos arropa, Señor Dios, que nos cubre, que nos rodea, Padre Santo, y que podemos agradecerte, Padre bendito, tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito, por mis hermanos, que algunos estuvieron enfermos, y te doy muchas gracias, Señor Dios, porque como hemos mencionado de hace tiempo, Señor, de los que nos has dado, ni uno se ha perdido. Y muchas gracias, Señor Dios, por la sanidad de tus hijos. Gracias por la sanidad, Padre bendito, de mis hermanos, mis hermanas, Padre. Muchas gracias, te estamos agradecidos, Señor Dios, porque se extiende tu misericordia una vez más sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu pueblo, Señor Dios, que lo sostienes, que lo guardas. Padre bendito, gracias porque el Salmo 91 ha sido tan real para nosotros, Padre. Pues tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, tu palabra nos enseña: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y has cumplido tu palabra, Señor Dios, porque en medio de este tiempo de enfermedad, Padre, tu mano se ha extendido. Gracias por todos los hermanos que se conectan, por todos los hermanos, Señor Dios, algunos conocidos y otros no los conocemos, pero Padre, bendice a esa gente, Señor. Rodéalos, Padre bendito, de tu gracia. Fortalece la fe, fortalece la confianza, la seguridad, la firmeza de que tú sigues siendo nuestro Dios, un Dios vivo, no un Dios muerto, no un Dios de religiones, sino un Dios de vida, un Dios de amor, de poder, que se mueve, que se manifiesta, que nos habla día a día. Y te damos gracias, Señor Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Perdonador. Muchas gracias. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes a entender tu voz, a entender tu palabra, y bendícenos en esta hora. Te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ver la palabra del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos de Puerta de Bendición, y Dios bendiga también a todas las personas que se conectan, hermanos en Cristo, y alguna otra persona que pueda conectarse por ahí, pues pueda recibir una palabra de parte de nuestro Dios. Y los que estamos aquí reunidos, haciendo presencia en este tiempo de recibir la palabra, pues Dios traiga una bendición para todos. Amén. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, Mateo 1. Perdón, hermano, uno se hace nudos con todos los textos que tiene uno por aquí, pero es Mateo capítulo 1. Quizá alguien despistado igual que yo anda buscando primera de Mateo, pero espero que todos los que ya sabemos bien la palabra, pues podamos estar ahí al pendiente de este capítulo 1. Y vamos a leer, mis hermanos, en el verso 18, y vamos a partir de aquí, porque hay muchas cosas tan importantes, tan necesarias, tan interesantes, donde la iglesia
Yo recuerdo hace, pues no sé, será año y medio quizá, o no recuerdo exactamente, pero en ese tiempo Dios nos estaba dando una palabra donde estábamos mirando la proyección de un mensaje, de una palabra para la vida de la iglesia, y donde el Espíritu Santo estaba preparando nuestras vidas, pero nosotros no sabíamos que iba a venir todo este problema de enfermedad. No teníamos la mínima idea de todo esto, pero el Espíritu de Dios, siempre que está al pendiente de la iglesia, nos estaba preparando, dándonos una palabra a tiempo. Y el día de hoy, bueno, en aquel tiempo estaba dándonos una palabra para que nuestro espíritu quedara encendido, prendido, conectado con la palabra del Señor. Y el día de hoy yo percibo así en mi corazón, aquí en mi espíritu, que vuelve otra vez a venir ese sentir, vuelve otra vez a regresar ese ambiente. Por lo menos yo lo siento en mi corazón. Es un ambiente de avivamiento. Ay, pastor, ¿cómo hablas de un avivamiento si ni siquiera la iglesia está abierta? ¿Y a qué avivamiento vamos a ir si el templo está cerrado, no hay culto? Pero déjame decirte, a Dios eso no lo detiene. A Dios no le detiene un templo cerrado, no lo detiene que haya que no haya cultos, que no están abiertos los templos. A Dios no lo detiene, porque el avivamiento no es de templos. El avivamiento es de la iglesia, del cuerpo de Cristo místico, y que vamos a entrar en ese avivamiento por el poder y la gloria, la bendición del precioso Espíritu Santo. Pero hay que estar muy al pendiente de que usted, que también tiene Espíritu de Dios, que en la vida de usted está el Padre, bueno, creo, que está el Hijo, que es su Salvador, que es su perdonador, que es su libertador, que Jesucristo es el Salvador de su alma. Amén. Y que está también, creo también que está el Espíritu Santo en la vida de usted, con todo, y que no haya esas manifestaciones en este tiempo, porque de repente a veces la tristeza o a veces los problemas nos llevan a desconectarnos o a vivir los ambientes que hay ahorita en la tierra, los ambientes de miedos, los ambientes a quienes empiezan a sentir un cosquilleo en su nariz y ya piensan que tiene el contagio. Pero déjame decirte, vamos a quitar todo esto en el nombre de Jesús, todas esas percepciones que llega a tener el pensamiento, porque a veces la gente se enferma más de lo que tiene en su mente, en su pensamiento, o de tanta mala información que escucha. Pero vamos a estar más abiertos a la voz del Espíritu Santo, y no a la voz de las personas, no a la voz de la gente, no a la voz de las noticias. Y hasta, de verdad, no solamente hay noticias malas, sino hasta hay falsas noticias muy exageradas, pero con todo y eso, déjame decirte, hay que estar muy sensibles en nuestro espíritu, sensibles en nuestro corazón, para poder entender la preciosa, sublime, bajita voz que tiene el Espíritu Santo, aunque es una voz bajita, pero es poderosa, porque es una voz que nos habla a nuestro espíritu. Y vamos a estar muy al pendiente de esta palabra para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida en este día. Amén. Amén. Dios abra nuestra mente. Amén. Dios abra nuestro entendimiento. Dios abra nuestros corazones. Podamos ser receptores de la voz del Espíritu Santo para nuestra vida. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer en la versión 60, que la mayoría de la gente tiene. Después quiero leer otra versión de la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a leer esta. Dice en el verso 18, dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. Quiero que desde ahorita empieces a notar la participación desde la concepción, hablando acerca de Jesús en María, la gran manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de esta gran mujer. Y vamos a mirar estas manifestaciones, estas participaciones, que estaba en un acto de presencia, haciendo una poderosa obra de Dios. Dice la palabra, verso 19, dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, otra vez, del Espíritu Santo es. Amén. Bueno, esto es la versión 60, pero déjame leerte la otra versión. Dice desde el verso 18, dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y José, su prometido, era un hombre bueno, no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso, pero en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Bueno, yo le doy la gloria al Señor, hermano. Yo le doy toda la honra, la gloria, la alabanza al Señor, porque amén, está la palabra, amén, hay oración, amén, hay revelaciones, está el Padre, está el Hijo, amén, por todas las participaciones paternas, amén, por todas las participaciones de Jesús como Señor, como Salvador, como perdonador, el que extiende su bondad, su misericordia, su gracia, y extiende tantas bendiciones sobre nuestra vida. Pero al final de cuentas, déjame decirte que el que pone sello a todo lo que se hace, el que pone sello a todo lo que se dice, el que le pone sello a una práctica, a una manifestación, es el bendito Espíritu Santo, porque es la parte divina, la parte central de Dios, es la esencia divina del Dios Elayo, es la esencia divina que es el Espíritu de Dios. Y vamos a mirar cómo es que el Espíritu Santo ha estado desde el inicio, desde el principio, ha estado en todo este tiempo, en todos los tiempos ha estado, siempre ha estado el Espíritu Santo. Entonces, para tiempos finales, el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos una preparación, pero oyéndolo a Él, escuchando su voz, siendo receptores de su palabra, siendo receptores de las indicaciones, de las instrucciones, de la doctrina, de la palabra que el Espíritu Santo tiene sobre nuestra vida, porque es una obra final. Ya vino la bendición, gloria a Dios, del Padre, y usted puede mirar el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy todavía el Padre tiene injerencia en nuestra vida como el Padre que está con nosotros. Amén. Pero y Jesús
también en su tiempo, desde el nacimiento, todo el desarrollo, el evangelio de salvación, el sacrificio de Cristo, el perdón de pecados, que hasta el día de hoy sigue vigente esa gran bendición de salvación para todo aquel que puede creer en Él. Aleluya. Amén. Pero para que venga el tiempo del cierre, el cierre de todo este evento glorioso, es todo un evento que fue nacido del corazón del Dios bendito, y que está en el plan, todo esto está en el plan de Dios, y todos nosotros somos parte del plan de Dios para llegar hasta el final de nuestra carrera. Y el final de nuestra carrera, quiero pensar que usted está preparándose, quiero pensar que la iglesia se está listando, porque es tiempo de arrebatamiento, es tiempo de que la iglesia se va. Pero no se va a ir una iglesia quien sea, una iglesia cualquiera. Se tiene que estar preparando la iglesia con el poder, con la bendición, con la palabra, con el mensaje de revelación del Espíritu Santo, que nos va a llevar delante del Padre bendito, delante del Cristo, y nos va a llevar a las bodas del Cordero. Aleluya. Pero también tiene que haber este tipo de bendición. Así como dice la palabra, en nosotros también tiene que haber este tipo de manifestación. Pues la versión 60 dice la palabra, estando desposada María, su madre, con José. Estaríamos hablando de la figura. María es la figura de la iglesia, es figura de la iglesia. Y el engendramiento que tuvo, o la concepción que tuvo María, no fue una obra, no es una obra de hombre, no es una obra de las religiones populares que existen ahora, no, sino que es una obra poderosa, porque dice aquí, antes que fuera, aunque aquí dice antes que se juntasen, yo quiero asentar que quiere decir antes que fuera el arrebatamiento. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, antes de que hubiera un arrebatamiento, tiene que haber un engendramiento. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia salva, la iglesia perdonada, la iglesia bendecida, la iglesia liberada de todo pecado, tenemos que entender que necesitamos que el Espíritu Santo entre dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros corazones, que el Espíritu Santo entre por nuestros oídos. No es otra forma, hermanos, no es otra manera. De la misma forma que el Espíritu Santo engendró en María, no fue a la manera humana, carnal, natural, que todo ser humano conoce, sino que esta es una obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habló en el oído de María y que iba a concebir un hijo, y que su nombre sería llamado Jesús, el Salvador. Esto lo menciona el verso 21. Entonces nosotros tenemos que estar ahora muy al pendiente de la voz de Dios, de la voz del Espíritu Santo, de la voz de la palabra del Señor. Tenemos que tomar tiempos de oración, búsqueda de la presencia de Dios, búsqueda de la gloria del Señor, para que el Espíritu Santo sea puesto dentro de nosotros y que podamos caminar, hermanos. Yo he escuchado tantos mensajes hablando acerca de viviendo en el Espíritu. Y amén, no es malo eso. Viviendo en el Espíritu, se puede mencionar que es una vida en Cristo, una vida pues más consagrada, una vida más limpia, una vida más depurada. Pero cuando yo estoy hablando, no te estoy hablando solo de una vida espiritual. A ver si me doy a entender y a ver si me captas. No te estoy hablando solo de una bonita vida espiritual.
de una bonita vida donde, ay, sientes bonito, y ay, gloria a Dios, tengo paz, tengo tranquilidad, y siento así como que ando hasta volando, qué bonita vida espiritual, con este me peleaba y ahora, bueno, pues ya me está cayendo bien, aquel me caía mal, pero ahora, bueno, pues ya lo paso. No te estoy hablando de eso, no te estoy hablando de una vida espiritual donde ya te sientes un poquito mejor, donde tu conciencia te dice, pues ahí la llevamos, ahí vamos bien, y de repente pues vienen los tropiezos, y de repente otra vez ya te cayó mal otra vez el mismo hermano. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de aprender a vivir con el Espíritu Santo, no una vida espiritual. A ver si no sé si me doy a entender. Ay, pastor, parece que me está diciendo lo mismo. Bueno, pues vamos a mirar la palabra para que nos demos cuenta que suena como que fuera igual, pero no es lo mismo. Bueno, ¿qué significa esto, hermano? Porque mira, por ejemplo, María fue elegida de parte de Dios. María ya era elegida porque no era una mujer como todas las demás en su tiempo. Era una mujer que buscaba a Dios, era una mujer que se consagró al Señor, era una mujer que tenía temor de Dios, era una mujer que amaba a la gente, apreciaba a la gente, tenía buen testimonio. Entonces quiero decirte, era una mujer espiritual. Amén. Era una mujer espiritual. Pues gloria a Dios, pues Dios la eligió, Dios la escogió, pero no la escogió como para que hiciera una bonita obra por ahí con alguna persona, o que le diera de comer a los pobres, porque eso era bonito, una vida espiritual. Pero cuando la Biblia nos menciona que cuando concibió en su interior, dice la Biblia, concibió del Espíritu Santo. Entonces esto la llevó a otra atmósfera, esto la llevó a otro pensamiento, esto la llevó a otra experiencia distinta. Solo tratar de entender, hermano, quizá nos cueste mucho trabajo, y más a los hombres nos va a costar más trabajo poder tratar de entender Jesús dentro del vientre de María, Jesús dentro del vientre de María, y que ahí María tenía que estar tratando de entender que era el Espíritu Santo que puso dentro de María a Jesús, y que tenía que llevar todo el desarrollo, todo el desenvolvimiento, todo lo que tenía que ver con el engendramiento y en su desarrollo, para que Cristo se fuera formando en ella como poder entender. Todo bebé se desarrolla en el vientre. Entonces, pero ella sabía que lo que traía dentro de ella ella trató de irlo entendiendo. Yo quiero pensar que el Espíritu Santo le enseñó muchas cosas. Yo quiero pensar que el Espíritu Santo le enseñó, le mostró, le reveló, le instruyó, le enseñó tantos secretos, a manera de que María pudo recibir, no rechazó, sino percibió la magnitud de lo que tenía en ella, porque dice la palabra que era el Verbo. Solo pensar eso, hermano, eso es algo tremendo. El Verbo entró por el Espíritu Santo, el Verbo entró en María. Por eso dice la palabra, el Verbo después se hizo carne. Entonces, no te estoy hablando de cualquier cosa, te estoy hablando de la expresión divina, te estoy hablando de la expresión de Dios, te
Te estoy hablando de cuando Dios decía, hágase la expansión, o hágase las aguas, o hágase lo que Él decía. Y el verbo ejecutaba las cosas. Era ejecutor de las cosas que Dios, por lo menos Dios, si no las decía, aunque sea las pensaba, más si las decía. Entonces era un engendramiento poderoso, era un engendramiento especial, era un engendramiento glorioso, era un engendramiento donde ella estaba envuelta en la gloria, en la presencia, en el poder, en la llenura del Espíritu Santo, porque lo que estaba dentro de ella no venía de ningún humano, no venía ni siquiera de José, venía del poder del Espíritu de Dios que engendró en ella. Glorioso el Señor. Aleluya. Entonces con esto que te estoy narrando, te estoy dando a entender, hermano, te estoy dando a entender que cómo es la obra poderosa del Espíritu Santo que Él quiere hacer para prepararnos a la iglesia que queremos ir hasta el tiempo de arrebatamiento, e ir también a las bodas del Cordero. Porque aquí María todavía no era casada. Aquí la Biblia dice María estaba comprometida para casarse, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Esto es, hermano, nosotros tenemos que prepararnos a las bodas del Cordero. En la iglesia en general, la iglesia, el cuerpo de Cristo místico, pero la iglesia en general, los que queremos ir a las bodas, quiero pensar que tú no quieres ir a las bodas de visita, que no seas el visitante, que no seas el amigo del que invitaron, no, sino que tú y yo, por la bendición, por la gloria, por el poder del Espíritu Santo que quiere engendrar dentro de nosotros al Cristo bendito, y el Espíritu Santo haciendo una obra dentro de nuestras vidas, preparando a la iglesia para que vayamos a las bodas del Cordero. Aleluya. Entonces, pero por eso la obra del Espíritu Santo ahora con la iglesia. Aleluya. Espero que cada uno podamos tener una sensibilidad en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo quiere hacer la obra culminante, quiere hacer la obra final, quiere hacer la obra donde vamos a entrar a una atmósfera, hermano. Mire, hermano, no tenemos, la Biblia no nos menciona, pero yo creo que tenemos, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo, y con la mente de Cristo, se vale pensar. Con la mente de Cristo se vale pensar, se vale imaginar esa gloria que envuelve o que envolvió a María cuando ya estaba en ese embarazo. Ya estaba en ese embarazo, y en medio de ese embarazo ella estaba tratando de entender qué es lo que está dentro de mí. Es el Dios glorioso, es el Rey de la gloria, aquí está dentro de mi ser. Hermano, tú puedes tratar de entender qué cosa es lo que había en la mente, en el pensamiento de María, tratando de entender que el Espíritu Santo había engendrado. Entonces, esto es una obra poderosa a la que ahora Dios quiere que nosotros podamos caminar, a la obra que Dios quiere que podamos vivir como recta final. Dios no nos está pidiendo que vivamos una vida espiritual donde de repente hemos conocido gente. Yo he conocido gente que de repente quiere parecer como que es espiritual y de repente es gente falsa. Gente que quiere parecer espiritual y es acusadora. Gente que quiere parecer espiritual, que es mejor que otros y que se atreve a señalar a otros, a juzgar a otros y a veces hasta condenar a otros. Hermanos, esta clase de vida de apariencia no sirve para nada. En la Biblia encontramos gente
que también vivían de esa manera, y Jesús les decía, hipócritas. Les llamaba hipócritas porque ellos querían solamente que la gente los viera en esa apariencia. Dice la palabra, pero ustedes no tocan la palabra, no obedecen la palabra, no la tocan ni siquiera con un dedo, no la obedecen, no la ponen en práctica en su vida. Y por eso el Señor rechazaba toda esa clase de religiosidad. Ahora Dios quiere que nosotros caminemos bajo la bendición, bajo la guianza, bajo las instrucciones del Espíritu Santo, que haga la obra en nuestras vidas, que nos revele, que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe, que nos muestre, que nos enseñe el reino eterno a donde nosotros vamos a morar con el Padre, con el Hijo y con el precioso Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso dice aquí la palabra. Si me haces favor, vamos a leer el verso 20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Y en el sueño le dice, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella, dice, fue concebido. Es una obra, no de hombre, es una obra del Espíritu Santo. Hermano, yo creo que a veces nosotros hemos hablado, hasta los predicadores hemos hablado del Espíritu Santo. Otros se convierten en grandes maestros, otros se convierten en hombres que dicen, oh, el Espíritu Santo está en mí, y desde aquí te puedo soplar, y puedes caer, y puedes, te va a suceder esto y aquello. Pues a lo mejor sí, hermano. A lo mejor sí te dan una soplada y caíste. A lo mejor sí. Pero si en una soplada cambia nuestra vida y nos convierte en personas ya guiados por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros diríamos, pues que vengan a soplarnos. Pero ¿qué soplido puede valer, hermano? ¿Qué soplido de hombre puede tener ese poder? Si no nos sopla el Espíritu Santo, hermano, cualquier soplido que nos dé quien sea no va a servir para nada. Así alguien venga y me dé cátedra del Espíritu Santo, así alguien venga y me dé un doctorado, me dé una licenciatura y me dé toda una clase del Espíritu Santo, pero si nada más habla de Él, pero no se vive la dimensión del Espíritu Santo, de la cual Dios quiere que nosotros entremos a dimensionar al Espíritu Santo, hermano, todo lo demás no va a servir para nada. Entonces Dios quiere, hermano, que ahora nosotros podamos ir consiguiendo esto, hermano. No creas que, ni siquiera tampoco creo que con esta predicación, aunque nos echáramos 2 horas, ya tú ya cambiaste. No, si nosotros hay que meternos en oración. Y aquí en oración hay que dejar que seamos embarazados. No sé cómo lo oigan algunos hombres por ahí, pero que seamos embarazados por el Espíritu Santo, que sea engendrado en nuestro interior. Dice la palabra, hasta que Cristo se esté formando en nosotros. Aleluya. Amén. Mira, esta es una obra del Espíritu. Mientras me haces favor de buscar Gálatas capítulo 4. Vamos a mirar aquí Gálatas en el capítulo 4, si me haces favor. Porque si un cristiano, si uno que quiere irse con el Señor, si uno que quiere participar del arrebatamiento, hermano, hay una gran cantidad de gente que quiere ser parte de ese arrebatamiento. Todos los que nos escuchan, todos queremos ser parte de ese arrebatamiento. Pero no hay manera que cambiemos. Todavía seguimos con pecados de hace años. Todavía caminamos con el pasado, todavía caminamos con rencores, todavía las envidias, todavía lo malo en nosotros sigue estando, hermano, todavía está engendrado en nosotros lo malo. Todavía aborrecemos, todavía a lo mejor hasta alguien odia a alguien.
Entonces, y por otro lado, pues queremos ir con el Señor. Déjame decirte, todo esto que puede haber en nuestras vidas, todo eso, perdón hermano, toda la porquería que puede haber en nosotros, hay que llevarla así al Señor y decirle: límpiame, cámbiame, transfórmame, perdóname. Señor, enséñame a amar a la gente, enséñame a apreciar hasta sí, Señor, hasta que me cae mal, enséñame a apreciarlo también. Enséñame, Señor Dios, quiero tener tu espíritu de amor para amar a esa persona. Necesito tu presencia para que camine yo en este ambiente. Y necesitamos, hermano, que el Espíritu del Señor nos vea dispuestos a que el Espíritu Santo venga y nos tome y nos prepare y nos lleve ya de regreso a las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Pero tenemos que pasar el proceso. Mire, hermano, cuando una mujer está en embarazo, bueno, pues tiene muchos síntomas, pero no voy a hablar de todo, solo quiero mencionar el último síntoma, y más que un síntoma, que es real, cuando se está aliviando. Ya cuando la mujer se está aliviando, hermano, yo creo así, obviamente, es muy obvio, hermano, porque uno sabe, uno oye de eso, que la mujer está dando a luz con el dolor que siente, dice la palabra, con el dolor de sus preñeces, dice la Biblia. Y hermano, cuando se está aliviando, hermano, esa mujer sufre. Hay mujeres que sienten que se mueren, hermano, y hay otras que sí se mueren. Porque en ese desarrollo que está llevando, en ese dar a luz, hay dolor. Hay dolor, dice la palabra. Entonces, cuando se está aliviando, hay dolor. Y yo así pienso, hermano, y creo que hasta el mismo bebé sufre dolores. Sufre dolencia también. Y el salir por una parte tan pequeña, pero y sale ahí, hermano, ya salió, ya nació, y de repente a veces tienen que ayudar al bebé y luego tienen que auxiliar a la mujer. Fue de dolor. Entonces, ¿cómo interpretaremos nosotros? ¿Cómo vamos a interpretar nosotros, hermano, hermana, lo que dice la palabra del Señor allí en Gálatas capítulo 4? Vamos a leer el verso 19, solo para tratar un poco, hermano, de ir revisando este detalle, porque dice la palabra en el verso 19, dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermano, esto no lo está hablando ninguna mujer, esto lo está hablando el apóstol Pablo, esto lo está hablando este apóstol, este siervo, lo está hablando un hombre lo está diciendo, lo está mencionando, y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué será eso, hermano? Mire, hermano, acá tenemos que platicar con algunas mujeres y que nos den, nos informen qué es, hermana, qué es eso de el dolor de parto, como que qué es, en sus pocas palabras, explíqueme qué es ese dolor de parto. Y hay gente que llega a decir: no, siente uno que se le abre la cintura, se le abre, es doloroso, cuando está apenas asomando la cabecita del bebé, y de ahí los dolores ya más consecutivos, y hasta que viene el momento donde ya está saliendo, y es un dolor tan fuerte cuando no es por cesárea, obviamente. Y cuando están haciendo ese bebé, entonces tratar de interpretar, hermano, que como el apóstol Pablo se atrevió a decir así. Este hombre de Dios, este hombre que no estaba desubicado,
ni estaba hablando una tontería, pero que es que los siervos, los siervos del Señor podamos volver a tener, porque Él dice, como que ya había tenido, porque dice, por quienes vuelvo a sufrir. Quiere decir que Pablo ya había pasado ese umbral, ya había pasado esa experiencia de tener dolores como de parto. Entonces, hermanos, es algo tan especial, pero es una obra del Espíritu Santo. Amén. Es una obra del Espíritu Santo y meternos con Dios y meternos en la búsqueda de la presencia del Señor, que la gloria de Dios nos envuelva y que estemos en esa unidad con el Espíritu Santo para que podamos caminar viviendo con el Espíritu Santo. No es caminando en el Espíritu como el otro tema, no. Esto es viviendo con el Espíritu Santo, porque María, a partir de ahí, hermano, tuvo que ir viviendo con el Espíritu Santo. ¿Qué hacer con este bebé? El que estaba dentro de María. ¿Qué hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de practicar? ¿Cómo debe de ser mi entorno? ¿Cómo debe ser mi mente? ¿Cómo debe ser mi habla? ¿Cómo debe de ser mi manera de vida? ¿Cómo debe de ser? Y eso se lo preguntaba a Dios. ¿Cómo debe de ser? Y el Espíritu Santo le enseñaba: como tú eres una mujer, eres una sierva de Dios, por lo tanto Dios te escogió y por lo tanto ahora yo engendré en ti y se está formando Cristo dentro de ti. Entonces tienes que vivir así y así y así. Le dio instrucciones de un cambio de vida. Ahora, eso es lo mismo que Dios está esperando de nosotros, que tengamos instrucciones del Espíritu Santo, que oigamos, que percibamos, que recibamos del Espíritu Santo instrucciones para cómo llegar hasta el día del arrebatamiento. Amén. Aleluya. Amén. Eso a mí me emociona, hermano. No sé decirte, hermano, pero hace años, tampoco me acuerdo cuántos años, pero hace años, yo tuve una experiencia y la realidad es que yo tuve esa experiencia, pero yo no había leído este texto. En aquel tiempo era yo como un poco nuevo pues en las cosas del Señor, pero estaba metido ahí buscando de Dios. Y en una ocasión, hermano, buscando esa presencia, esa gloria, esa gracia del Señor y pidiéndole a Dios que se manifestara en nuestras vidas, llegó el momento, hermano, donde siente uno que se le parte el pecho. Se te parte el pecho en dos, parece que te lo están abriendo, parece que te lo abren literal. Es un dolor literal, aunque la búsqueda era espiritual, pero sentías como un dolor que te abren el pecho, que te lo están abriendo y que sí duele. O sea, literalmente sí duele. Entonces, más adelante pasó el tiempo donde vive esa experiencia, hermano, y vive uno envuelto en esa bendición, en esa gloria, en esa presencia, en aquel tiempo. Y cuando vi este texto, ya más adelante vi este texto, dije: Señor bendito, eso es lo que me pasó allá. Esto es lo que me sucedió en aquel tiempo. Era tan fuerte ese dolor que sentí literal, que se me partía. Y entendí que el apóstol Pablo ya había pasado esa experiencia. Entonces, cuando uno ve otra vez el texto, que vuelve a alumbrar para este tiempo, ahora la iglesia, por eso dice que era María, ahora la iglesia tenemos que pasar por el proceso de una búsqueda de Dios. No le hace que te duela algo, porque estás rindiendo la carne, porque estás rindiendo el alma, porque estamos tirados, deseando que esta naturaleza sea cambiada por el poder de Dios, por el poder de la gloria del Señor, por el poder que cambia, por el poder del Espíritu Santo. Y la carne va a sentirlo. La carne va a sentir, porque son dos cosas totalmente distintas: la vida de la carne y la vida del Espíritu.
Entonces, por eso dice la palabra, y las dos cosas se oponen. Entonces, pero cuando estamos buscando la gloria, la presencia y que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nuestras vidas, hermano, te estoy platicando que quizá un momento dado tú tengas que pasar por algo así, con dolores de parto. Quiere decir, porque Cristo se va a estar formando, dice la palabra, dentro de nosotros. Me voy a apurar, hermano, pero dice la Biblia, hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir. Entonces quiere decir que se siente, vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermano, no dice dolores como que si fueran, dolores como que a lo mejor. No lo dejó en un paréntesis allí, en una expresión de cómo, tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe. No lo dejó allí, sino que dice dolores de parto. Entonces, cuando la iglesia dejemos, hermano, esta naturaleza a un lado y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo esté haciendo la obra en nuestra vida, cambiando muchas cosas en nuestra vida interna, que es carnal, que son cosas que son negativas. Entonces, cuando venga esta manifestación gloriosa, dice dolores de parto hasta que Cristo. Oye esto, hermano. Entonces dice hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces quiere decir, empieza ese trabajo, empieza esa labor de engendramiento, empieza esa labor de desarrollo, ese desarrollo de adentro. Cristo se está formando en nuestro interior, Cristo está dentro de nuestro corazón, porque ahorita hay muchas cosas que las tenemos por la fe, amén, pero va a haber cosas, hermano, que aunque son por la fe y aunque son del Espíritu, pero van a haber muchas cosas tan reales, entonces tenemos que ir caminando bajo esta línea, amén. Primero a los Corintios, en el capítulo 2. Espero, hermano, mire, quizá haya gente que haya quedado así como, ay, cómo me gustaría que el pastor me explicara un poquito más. Bueno, pues pude platicarte solo estos detallitos, pero la mejor experiencia, la mejor experiencia es cuando tú tengas tu primer vivencia de esta naturaleza. Porque esto es parecido como cuando una persona adulta que ha tenido hijos y se encuentra con una joven que nunca ha tenido y le dice, mira, cuando te cases vas a tener esas experiencias así, le explica, le platica, cuando te cases y tengas tu esposo y esto así y así, le va a ir explicando, pero se quedó nada más con una información. Pero cuando esa joven tenga su experiencia, va a decir, creo que lo que me platicaron no se parece a nada de lo que estoy sintiendo. Así va a ser la manifestación del Espíritu Santo. Lo que este pastor me está diciendo, pues solamente lo estoy viendo como una información. Pero cuando tú y yo nos metamos a que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón, llene nuestra vida y seamos llenos del Espíritu Santo, entonces vas a decir, ese pastor no me explicó bien, ahora estoy viviendo mejor todavía, mi experiencia es más viva, mi experiencia es más grande, mi experiencia me quiebra, estoy aquí delante de Dios entendiendo su gloria, su presencia, su amor, su poder y sus revelaciones. Amén. Aleluya. Amén. Por eso dice aquí, hermanos, en Corintios capítulo, ¿qué dije? Primeros Corintios capítulo 2, vamos a mirar desde el verso 12. Desde el verso 12 dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oye esta palabra, hay que caminar bajo esta línea que el Señor nos enseña. Dice:
Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. No sé si marcamos la más grande diferencia allí, hermano. Porque lo que hay en nosotros, mire, hermano, si tú amas a Dios, amas la palabra, te gusta orar, entonces esto no lo haces porque, como dijera, pues cuánto te dan, cuánto ganas. No es por eso, sino que la bendición del Señor es tan importante en la vida de una persona que ve uno la vida de otro modo, con la confianza, con la firmeza, con la seguridad, con esa bendición de que el Dios bendito, el Dios Espíritu está con nosotros. Aleluya. Pero dice aquí, hermanos, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. Dice, para que sepamos. Oye, esta frase, hermano, ¿cómo explicar, hermano? Casi pienso como que el apóstol Pablo nos echó ahí nada más unas frasecitas, pero no nos explicó todo. Pero dice aquí, dice, para que sepamos lo que Dios nos concedió. Y ya cerró el texto. Para que sepamos lo que Dios nos concedió. Y uno se queda así, hermano Pablo, apóstol Pablo, porque no escribiste más, otro poquito, otros rengloncitos para decirnos qué es lo que nos ha dejado. ¿Cuáles son los secretos que ya no quisiste decir? ¿Cuál es la médula de este texto de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Y dice, para que nosotros sepamos lo que Dios dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y cuando la Biblia dice que nos ha concedido, hermano, nos deja ya la interpretación del Espíritu Santo para nuestra vida, que nos ha dejado todo un poder glorioso de empezar a abrirnos los ojos del Espíritu. No es empezar a mirar, hay una bonita vida cristiana, amén, gloria a Dios, aleluya, y me da gozo, ay, a ver si ya abren la iglesia, ay, a ver si ya abren. No, hermano, hasta en este tiempo habrá gente que diga, ojalá que ya no lo abran, ya me sentía a gusto, aquí desde mi casa, echando el desayunito aquí, y me paro por las quesadillas y me voy por los pambazos. Bueno, creo que... Pero déjame decirte, hermano, que hay gente que no está dándole la importancia al mensaje más en estos tiempos, porque es que no hay templo, es que ya no hay cultos en la iglesia. Hermano, si tú dependías de los cultos de la iglesia, o tú dependías que estuviera el templo abierto, déjame decirte que pobre estaba tu espíritu, que pobre estaba tu corazón. Porque tú y yo no teníamos que depender de un templo abierto. Tenemos que entender, hermanos, aprender a caminar. No que se abra el templo, sino que se nos abre el cielo. Que se nos abre el cielo. No importa que esté en la cocina, no importa que esté en la recámara, no importa que esté en cualquier parte, escuchando la palabra, escuchando el mensaje. Se está avivando mi corazón, se está avivando mi espíritu. Y no está abierto el templo, pero mi corazón se está abriendo, pero se está abriendo el cielo, pero se está abriendo la palabra para mi vida. Dios me está mostrando, Dios me está revelando, Dios me está guiando, Dios me está dirigiendo, y sigo con la presencia de Dios en este tiempo. Aleluya, aleluya. Si la gente está esperando apenas orar cuando se abre el templo, viejo, ya te quedaste. Ahorita es el tiempo de buscar a Dios en la intimidad de tu casa, en la intimidad. Ya no es en la intimidad del templo, porque, hermano, veníamos al templo y aquí estamos, y amén, te gozabas, cantabas y te alegrabas. Otros no, pero unos sí. Y de repente, hermano, en la esquina, ya en este trayecto, en este caminito hacia la esquina, algo pasó. Algo sucedió. Ya en la esquina llegaron peleados.
esquina y llegaron disgustados. ¿Y qué pasó con lo que habían recibido? ¿Qué pasó con lo que estaba en ese ambiente? Entonces, por eso dice la palabra que algunos son nada más los que oyen la palabra, pero como no tienen una raíz en su corazón, de repente viene el diablo, dice la palabra, y les quita la semilla, porque no hay fruto en la vida de ellos. Pero hoy, hermano, estamos viviendo la más grande experiencia. Déjame decirte, si ya no abren los templos, si ya no hay los cultos, hermano, tú debes de tener el culto que dice Romanos capítulo 12 en el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto personal. Amén. Aleluya. No esperes que se abra el templo. Amén, si se abre. Pero que tu esperanza no sea esa. Que tu esperanza sea que se te abra el cielo, que se te abra la palabra, la visión, la revelación con Dios, que se te abra el corazón para entender la palabra que Dios tiene, porque ahora está fluyendo por el poder bendito del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Amén. Por eso dice la palabra: no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuántas iglesias, hermana? ¿Cuántas iglesias donde se predicaba la palabra, donde había bendiciones, donde había presencia de Dios? Había gente que caminaba como en el mundo, dentro del templo. Caminaba como en el mundo, dentro de la iglesia. A lo mejor tocaba, a lo mejor cantaba, a lo mejor era otra clase de servidor, a lo mejor hacía otra cosa, pero viviendo como en el mundo, porque tenía el espíritu del mundo. Y ahora Dios quiere, no, tienes que dejar eso. Tienes que caminar buscando mi Espíritu Santo, el que te va a guiar, el que te va a cambiar, el que te va a formar, el que va a hacer una obra perfecta, el que te va a llevar hasta el reino eterno, a una vida eterna. Te va a cambiar, va a hacer la obra perfecta, va a hacerlo el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice la palabra en el verso 13. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual al que es espiritual. Pero el hombre natural, el hombre común, el hombre carnal, dice, no percibe. O sea que no entiende, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo me acuerdo todavía, hermanos, de hace un tiempo, Dios trae una palabra, hermano, y estábamos dando una enseñanza, estábamos compartiendo la palabra, y Dios nos dio esa bendición. Después, yo recuerdo que en aquel tiempo había gente que decía: pastor, no le entiendo, pastor. ¿Pero qué no entendiste? ¿Qué es lo que no entendiste? Pastor, es que usted dijo esto y esto. No entendí. Bueno, entonces vamos a leer la Biblia, y lo que no entendiste aquí está. No es un asunto mío, no es un asunto emocional. El pastor le dio temperatura. No, aquí está en la palabra. Solo lee, ora a Dios, y que el Espíritu Santo te muestre el secreto que tiene la misma palabra. Amén. Amén. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Luego capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, tengo que hablarles como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, tuve que darles a beber leche y no vianda,
porque aún no eran ¿qué? No eran capaces, ni son todavía capaces, porque aún siguen siendo carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, y hay contiendas, y hay disensiones, ¿no son carnales? Y andan como hombres, andan como humanos, andan como carnales. Ve, hermano, aquí está Dios marcando la diferencia entre lo que es caminar en una vida superficial y lo que es una vida que Dios espera que nosotros podamos tener una inclinación hacia buscar la bendición y la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a mirar Romanos capítulo 8. Pues no sé hasta dónde lleguemos, porque aquí hay muchos detalles. Romanos capítulo 8. Hasta nos vamos a apurar. No me gusta predicar así tan rápido porque hay detalles muy interesantes. Pero en el verso 1, gloria a Dios, verso 1 del capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay. Escucha esta palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. A causa de todo esto, la iglesia, de repente hay iglesia que todavía dice, bueno, pues ya estoy en Cristo, ya tengo 10, 15 o 20 o bueno, ya tengo unos 30 añitos ahí dentro de la iglesia. Otros han de decir, bueno, nosotros fuimos los que fundamos esa iglesia y amén, aquí estamos todavía, pastor, ya nos estamos haciendo viejos aquí dentro de este templo y amén, aquí estamos. Pero si no hay un cambio de una vida, así tengas 100 años y hayas fundado ese templo, eso no cambia nada. Así quisiera que te pusieran una placa ahí en la entrada del templo y dijeras, estos son los fundadores, pues no te va a servir la placa ni para cuando uno se muera. Lo que uno necesita es aprender a vivir, que Cristo se esté formando en nosotros. Pero esto es una obra del Espíritu Santo. Mira el verso 4. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, pero sí andamos conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo piensan en las cosas que son del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu de vida, dice, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, o sea, más ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. También dice, si es que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Entonces quiere decir que tuvo que haber habido un engendramiento en nosotros para que Cristo se esté formando en nosotros, así como ese bebé que está dentro de la madre, pues es obvio, tiene un espíritu. Ese bebé tiene un espíritu.
Entonces así nosotros, si fuimos engendrados por Espíritu Santo y Cristo se está formando en nosotros a través de la palabra, a través del Evangelio, entonces debemos de tener el Espíritu de Cristo. Amén. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, lo único que vamos a tener es el espíritu de una santísima religión X. Solamente una religión X. Y de eso está lleno el mundo. Pero dice el verso 10, pero si Cristo está dentro de nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, está hablando del Espíritu tuyo y el mío, porque es con E minúscula, mas el Espíritu vive, pero a causa de la justicia. Tu espíritu vive, hermano espiritual, tu espíritu vive si caminamos en lo justo, si hacemos lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros pensamos, porque hay cosas que chocan. Lo que yo pienso a veces no es realmente lo que Dios quiere, y hacemos cosas injustas. El que esté en un trabajo, un empleo, un negocio, un X, y se hace cosas injustas. La Biblia nos habla acerca de tener una balanza justa. Entonces seamos justos con la gente, no seamos injustos con las personas. Por eso dice la palabra, tu espíritu sigue viviendo, pero tienes que ser justo. Y si eres espiritual, Dios te va a llevar a una vida para vivir con el Espíritu Santo. Bueno, no sé si aquí alguien me está entendiendo, pero dice aquí la palabra, en el verso 11 dice, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, porque fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesús entre los muertos. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará también nuestros cuerpos mortales, pero lo va a hacer por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, si de los que estamos aquí, alguno, o ahí en la transmisión, alguno morimos y no llegamos al arrebatamiento, pero nos morimos, porque así quiso Dios, hasta ahí llegamos. Entonces, si estamos en Cristo, dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, y vamos a comparecer delante del Señor, porque es una obra del Espíritu Santo que nos va a levantar para llegar a esa gloria. Aleluya. Luego dice acá en el verso, vamos a ir brincando ya textos, hermano, hasta el verso 26. Estoy brincando varios que puedes leer tú en casa. Del verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, ¿quién no es débil? ¿Quién no es débil? Mientras estamos en esta naturaleza, tenemos muchas debilidades, pero podemos llevarlas a Cristo. Podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame a salir de este asunto, de este problema. Quiero ser mejor para la gloria de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y lo hace gimiendo, lo hace con gemidos indecibles. Quiere decir, gemidos que no se pueden describir. Gemidos del Espíritu Santo que está gimiendo por ti, por mí. Está clamando, está de intercesor, está clamando delante del Padre, diciendo, Señor, ten misericordia, porque mi hijo pues es débil, mi hijo tiene dificultades, mi hijo quiere salir adelante, mi hijo quiere vencer, pero su carne de repente es débil, pero yo lo voy a ayudar, yo voy a estar con él.
Padre, ayudémoslo, porque Él tiene el deseo, el anhelo de llegar hasta el final. Intercede por nosotros el bendito Espíritu Santo. Aleluya. Dice, mas el que escudriña los corazones, quiere decir que es el Padre que escudriña nuestros corazones, sabe cuál es la intención, no la de nosotros. Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque Espíritu no habla con nosotros de cuál es tu intención, hermano, porque nosotros de repente no sabemos ni siquiera cómo orar ni cómo hablarle a Dios, pero el Espíritu Santo sabe acomodar las frases. Señor, lo que mi hijo te quiso decir es esto, y Él da la interpretación. No sé si me doy a entender, pero lo que mi hijo te quiso decir, que no lo sabe decir bien, no sabe orar, no sabe pedir, está pidiendo una cosa por otra, pero yo conozco su corazón, conozco su pensamiento, conozco sus ideas. Lo que Él te quiere decir es esto, Padre. Te quiso decir que tengas misericordia, te quiso decir que lo ayudes, te quiso decir que lo ayudes, que lo bendigas, te quiso decir que lo llenes del Espíritu, que soy yo. Dame permiso para ir a llenarlo. Aleluya. Y a lo mejor Él está orando antes, quizás se fue por Techalpa y se perdió por allá, no sabe por dónde anda su oración. Pero el Espíritu Santo sabe cómo acomodar su necesidad delante del Padre. Aleluya. Entonces con esto yo me doy cuenta, hermano, que el Espíritu Santo ha estado todo el tiempo con nosotros. El Espíritu Santo nos enseña la palabra. El Espíritu Santo nos revela la palabra. De hecho, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado y nos trajo a Cristo. ¿O no? Eso dice la palabra. El Espíritu Santo nos abrió el entendimiento. El Espíritu Santo dice, mira, este es Cristo. El Espíritu Santo nos dijo, este es tu Salvador, este es tu perdonador. Ven, acércate, pídele. Ven, dile que te perdone, dile que te limpie tu corazón, dile que estás arrepentido. Y ya el Espíritu Santo nos ayudó y venimos, le dijimos, ayúdame, perdóname, limpia. Y ahora sí, y Jesús dice, muy bien, ya me pidió perdón, ahora Espíritu Santo, y te lo encargo. Aleluya, pensé que alguien iba a gritar, se iba a gozar, porque estamos en las manos. El Espíritu Santo nos lleva, nos guía, nos encamina. Y a la hora que vamos a leer la Biblia, dice, mira, esto quiere decir, Pablo no lo explicó todo, pero yo te lo voy a explicar. No te lo enseñó, pero yo te lo estoy enseñando, te lo estoy revelando, te lo estoy mostrando, te estoy dirigiendo, te estoy guiando, te estoy enseñando que hay una vida eterna y para allá te quiero llevar. Aleluya. Hermano, desde Génesis el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Desde Génesis, en el principio allí estaba el Espíritu Santo. Y después en la trayectoria, en el camino, dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar. Quiere decir que vino el Espíritu Santo en aquel tiempo y vino trayendo esas lenguas, como diciendo, ahora quiero enseñarles el lenguaje divino, ahora quiero enseñarles el lenguaje del cielo, ahora quiero enseñarles que si ustedes, es como ahora, hermano, es como ahora, de los que estamos aquí, ¿quién puede ir a Estados Unidos? Solamente que usted nada más sabe decir Chicky Wonder y hot dogs, y ya con eso ya la libró para que no se muera de hambre. Maní, ya hay un montón de cacahuates, pero no sabemos hablar. Entonces viene el Espíritu Santo y nos interpreta lo que el Padre está diciendo. Entonces dice, ya, para que tengas tu dirección, directo con Él, directo, tú habla con el Padre, habla con Dios, habla con el Señor, y viene el Espíritu Santo, y viene y nos bautiza en su Espíritu, y nos da lenguas, y dice, ahora sí comunícate, habla con Él. Ya tienes línea directa, ya tienes, te doy la línea si quieres, te doy la numeración. Jeremías 33:3, esa es la numeración. Amén. Y
Y si tenemos el lenguaje, hermano, adecuado, y nosotros nos viene ese bautismo, esa bendición de las lenguas, y oramos en lenguas y adoramos a Dios en lenguas, entonces hay un lenguaje celeste. Es un lenguaje que ni siquiera al diablo le cortaron la línea. Al diablo le cortaron la línea, no tiene ni siquiera internet para poder saber qué hablamos nosotros con Dios, qué le decimos a Dios por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso tú y yo necesitamos ser bendecidos, bautizados, llenados con el Espíritu Santo, porque nos va a llevar al reino eterno y vamos a ser parte de la esposa de Cristo. Vamos a las bodas del Cordero. Denle una forma de palmas a Dios bendito. Aleluya. Dice la palabra, termino con esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en todos nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto es el Espíritu Santo. Estando persuadido, porque fue el Espíritu Santo. Hermano, éramos nosotros los mundanos, los pecadores, que no sabíamos nada de Dios, y el Espíritu Santo empezó a acercarse. El Espíritu Santo empezó a hablarnos. Él nos empezó a dar un poco de luz. Yo creo que tengo necesidad del Señor. Yo creo que necesito de Dios. Y era el Espíritu Santo que estaba haciendo ahí la obra en nosotros. Por eso dice la palabra, ahí fuimos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros, que fue el Espíritu Santo el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día que seamos arrebatados. Bendito Señor. Le damos gracias, Padre Santo. Levante sus manos y dígale: te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Espíritu Santo. No podré llegar hasta el final. En esta vida llena de batallas, de pruebas, a veces de miedos, a veces de incredulidad, pero necesitamos tu fuerza, Espíritu Santo. Necesitamos tu preparación, Espíritu Santo, que nos guíes por esta vida, que nos guíes, Señor Dios, para llegar, Padre, y se cumpla la palabra que dice que somos los más que vencedores. No seremos más que vencedores si no hay Espíritu Santo. No llegaremos al día del arrebatamiento si no hay Espíritu Santo. No seremos parte de la novia de Cristo si no hay Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar hasta el final. Y dice la palabra, y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Necesitamos esa unción. Necesitamos que nos guíes, necesitamos que nos hables. No queremos caminar como espirituales, sino queremos vivir con el Espíritu Santo en nosotros. Queremos despertar con el Espíritu Santo, queremos caminar con el Espíritu Santo, queremos leer la Biblia con el Espíritu Santo, queremos orar con el Espíritu Santo y queremos dormir con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a prepararnos para el día final. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a revelar, nos va a dirigir, nos va a dar su palabra, nos va a dar la dirección. Vamos a llegar con la bendición poderosa, envueltos con el Espíritu Santo. Nos va a presentar delante del Señor como una iglesia pura, sin mancha. Y esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos necesitados de esta unción, estamos necesitados de esa bendición, que haya un engendramiento del Espíritu Santo en nosotros, que Cristo se esté formando en nuestros corazones, que Cristo se esté formando en nuestras vidas, que Cristo se forme en nuestro interior. Queremos caminar encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Queremos caminar, Padre, con ese fuego que quema las escorias que puede haber en nosotros. Enciende nuestra vida con tu Espíritu Santo, para que podamos llegar
las bodas del Cordero. Podamos llegar a las bodas del Cordero y que nosotros seamos la prometida, la comprometida. Padre, en el nombre de Jesús, que lleguemos hasta el final, Padre. Ayúdanos, Dios, que sea el Espíritu Santo que intercede por ti, que sea el Espíritu Santo que intercede por nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos habla, que nos guía, que nos alumbra, que nos dirige, que nos revela. Espíritu Santo, a la obra en nuestras vidas, en esta vida llena de esta naturaleza, a veces de carnalidad, pero tú tienes poder de cambiarnos para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Enciende la iglesia, Padre, enciende la iglesia con tu Espíritu Santo, Padre, para vivir con tu Espíritu Santo todos los días, comer con tu Espíritu Santo, trabajar con tu Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, trabajar, ir, cocinar con el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, bendito. Llénanos, Dios, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, muchas gracias, Señor bendito. Muchas gracias, Dios de gloria y de misericordia. Gracias, Padre, bendice, Señor, en el nombre